Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el estudio de mercado, que corresponde al capítulo 2 del libro de Vaca y fundamentado también en el capítulo 3 del libro de Morales y Morales. Este tema es fundamental dentro de la evaluación de proyectos, porque es el primer análisis formal que se realiza para conocer si un producto o servicio puede tener éxito en el mercado. El grupo está conformado por Celorio Brittany, Perenguesa Ana, Posli Guanayeli, quien les habla, Velasco Andrea. Estudio de mercado. Pues bien, el estudio de mercado consiste en investigar y analizar la oferta, la demanda, los precios y la comercialización. En pocas palabras, esto de aquí busca responder a una pregunta clave, que si existe un mercado real y suficiente para que el proyecto sea viable. En esto nos ayuda también a saber qué necesitan los consumidores, cuánto estarían dispuestos a comprar y a qué precio y cuál sería la mejor forma de distribuir el producto. Dentro del estudio de mercado se encuentran los objetivos y generalidades del estudio. Entre sus principales está de detectar necesidades insatisfechas, en el cual este de aquí se busca confirmar si la comunidad requiere un producto o servicio que aún no se ofrece o si podemos mejorar la existente. Como segundo está determinar la demanda. Dentro de ese de aquí, pues queremos saber cuántos productos o servicios las personas estarían dispuestas a comprar y a qué precio, para planificar correctamente lo que es la producción. Como tercero está conocer los medios de distribución, que analizamos cómo llegar de manera eficiente a los clientes, ya sea mediante tiendas físicas, distribuidores o por ventas online. Como cuarto está evaluar riesgos de aceptación. Aquí medimos lo que es la probabilidad de que el producto sea bien recibido o rechazado para reducir posibles pérdidas y tomar decisiones acertadas. También se encuentra lo que es la estructura de análisis, que dentro de aquí está lo que es el análisis de oferta, que eso significa qué hay en el mercado. El análisis de la demanda, dentro de eso se habla lo que quieren y necesitan los consumidores. Está también lo que es los análisis de los precios, que se refiere a los niveles de los precios, las variaciones y la competencia. Aquí también está lo que son los análisis de la comercialización, que habla de los canales, la distribución y la promoción. Y como último se encuentra aquí pues las conclusiones que determinan si el proyecto permite, si el mercado permite o no el proyecto, si es viable. También está lo que es la investigación de mercados. Dentro de ese estudio de mercados se encuentra la investigación de mercados, que en los estudios de evaluación de proyectos la investigación de mercados es clave, porque nos ayuda a tomar decisiones y a determinar si el proyecto puede ejecutarse con éxito. Esta investigación pues, debe ser sistemática, objetiva y aportar información útil. Se aplica tanto a productos ya existentes, analizando aspectos como la publicidad, las ventas, los precios, envases y segmentación del mercado, como a productos nuevos, tomando como referencia productos similares para conocer. Todo esto pues, nos permite planificar el proyecto de manera que maximicemos la probabilidad de éxito cuando el producto se lance al mercado. Entre los pasos principales que deben seguirse en la investigación está la definición del problema. Dentro de aquí se determina el alcance del estudio según el tamaño de la empresa y del mercado. El planteamiento de la hipótesis. Aquí se habla del supuesto de que existe demanda potencial insatisfecha para el producto. La definición de necesidades de información. Y aquí se habla si se toca identificar lo que son fuentes primarias, que vienen a ser las encuestas, y secundarias, que vienen a ser lo que son las estadísticas internas y externas. También están los diseños de la recopilación de datos, está lo que es establecer cómo, a quién y cuántas personas pues se encuestarán o qué fuentes se van a encontrar o de las fuentes que también se consultan. Aquí también está lo que son los análisis de los datos recopilados, que toca clasificar e interpretar la información para validar o rechazar la hipótesis. Y por último se encuentra lo que es la elaboración del informe, presentar los resultados de manera clara que apoya lo que es la toma de decisiones sobre la viabilidad del proyecto. A continuación, mi compañera. En los aspectos principales de un estudio de mercado,
Se debe considerar lo que es los perfiles de los productos, servicios, el análisis de oferta, el análisis de la demanda, análisis de los precios y análisis de canales de distribución. El objetivo principal es evaluar si el producto o servicio propuesto será aceptado para el mercado. Como importancia, unirse a conocer lo que realmente demanda el consumidor, no lo que crea la empresa. Evita pérdidas económicas y riesgos en el fracaso financiero. Los conceptos claves de los aspectos principales de un estudio de mercado es que el cliente es el que manda. La empresa debe fabricar lo que el cliente demanda, no lo que el empresario cree conveniente. También está la capacidad de compra y preferencia. Un ejemplo práctico es la empresa Reynolds, que lanzó Premier, que es un cigarrillo ecológico sin humo. Fracasó porque no se realizó un estudio de mercado para conocer la aceptación del producto. Bien. En las decisiones derivadas de los resultados del estudio de mercado. El estudio de mercado proporciona información clave para que la empresa pueda tomar decisiones estratégicas sobre sus productos y servicios. Esto permite definir las características de los productos, el precio de venta, los canales de distribución, el segmento de mercado al que se enfocará. Y también, gracias a estos resultados, la empresa puede ofrecer productos que realmente satisfacen las necesidades del cliente y planificar la producción de manera eficiente. La importancia del estudio de mercado. La primera es que reduce la incertidumbre sobre la aceptación de productos y servicios. También elimina subjetividades y suposiciones incorrectas sobre la demanda. Identifica los tipos de productos que los consumidores realmente desean, permiten tomar decisiones estratégicas más acertadas, alineadas con el comportamiento real del mercado. Siguiente. Continuación de compañía. Elementos básicos de un estudio de mercado. ¿Qué es el mercado? Bueno, cuando hablamos de mercado, pues nos referimos solo a una tienda o un lugar físico, sino al conjunto de personas que necesitan lo que son productos o servicios, que tienen la capacidad económica, el deseo y la autoridad para adquirirlo. Es decir, son quienes realmente pueden comprar y usar lo que ofrecemos. Un mercado se caracteriza por cuatro aspectos principales. El primero se encuentra lo que es la necesidad no satisfecha, porque busca algo que aún no tienen. El segundo está la capacidad económica, es decir, que pueden pagar el producto. El tercero se encuentra lo que es el deseo de consumirlo, que existe interés en adquirirlo. Y cuarto, la autoridad de compra, que pueda decidir gastar su dinero o el de sus dependientes. Por ejemplo, en el caso de los pañales, la demanda de los niños puede disminuir, mientras que la de los adultos mayores va en aumento. Al analizar un proyecto no solo debemos mirar el mercado del producto final, sino también los mercados de insumos y factores de producción, porque todos estos influyen en la viabilidad del proyecto. Además, los mercados pueden segmentarse según el tipo de producto o consumidor, y su crecimiento está influido por los medios de comunicación y los cambios demográficos, que modifican lo que es las necesidades de consumo. Para esto, lograr entender, pues, estas características nos permiten tomar decisiones más acertadas, conocer a quiénes dirigir nuestro producto y planificar mejor nuestro proyecto de inversión. Metodología para realizar el estudio de mercado. Para realizar un estudio de mercado necesitamos investigar de manera científica todos los aspectos relacionados con un producto, como su oferta, la demanda, los precios, los canales de distribución y lo que viene a ser la promoción. Esto nos permite tomar decisiones basadas en resultados reales. Primero, definimos lo que son los problemas que queremos investigar. Por ejemplo, queremos saber cuántos productos la comunidad estaría dispuesta a comprar, qué características buscan, qué precios pueden pagar y qué medios de promoción son más efectivos. Esas preguntas nos ayudan a enfocar la investigación. Luego, pues elaboramos un marco teórico conceptual, donde revisamos antecedentes y conceptos relacionados y así conocemos cómo se comportan actualmente los consumidores en el mercado. Después planteamos lo que es la hipótesis, que nos indican posibles respuestas a nuestras preguntas, como dividir a los consumidores según sus ingresos y hábitos de consumo. Dentro de la recolección de datos usamos dos tipos de fuentes.
que son las primarias y las secundarias. Dentro de las primarias, pues que obtenemos directamente de los consumidores mediante la observación, las entrevistas, los cuestionarios o experimentos. Y dentro de las secundarias, que ya existen, como lo que son las estadísticas, los informes basados en los datos de la empresa u organismos externos. Cuando trabajamos con fuentes primarias, primero determinamos lo que es el tamaño de la muestra y cómo la seleccionaremos, ya sea al azar, por estratos, por áreas o por cuotas. Luego tenemos la información observando el comportamiento de los consumidores, realizando experimentos o conversando directamente con ellos. Las encuestas y cuestionarios deben ser claros, directos y respetuosos, y de ser posible probados antes en una pequeña muestra para corregir posibles errores que puedan surgir. Por último, también usamos lo que es la información secundaria, que puede provenir de la misma empresa o de fuentes externas, y que nos ayudan a entender, a plantear hipótesis y diseñar la investigación sin necesidad de consultar a todos los consumidores desde un inicio. Procesamiento de la información. En esta etapa, los datos que obtuvimos de la investigación pues se organizan y se transforman en información útil. Esto nos permite visualizar los resultados de manera clara y entender cómo se comportan las variables que estamos estudiando. Aquí se encuentra lo que es la interpretación de la información, que una vez que tenemos los datos procesados, los agrupamos para encontrar relaciones entre las diferentes variables. Por ello, usamos gráficos por cada pregunta del cuestionario, mostrando los porcentajes de respuesta. También es recomendable hacer un resumen general que nos permita ver todo el perfil de la investigación de manera integral. Así nos está lo que es la elaboración del informe de resultados de la investigación, que este es el informe final, que nos permite tener un panorama completo del mercado y un diagnóstico de la situación. Aquí debe incluir lo que son los problemas que investigamos, el marco de referencia y las hipótesis, y una breve descripción de la metodología utilizada. También los resultados obtenidos y pues finalmente lo que vienen siendo las conclusiones y recomendaciones. Aquí se destacan los puntos fuertes y débiles de las variables que estudiamos, que vienen siendo lo que es el producto, precio, promoción y canales de distribución. También está dentro del proceso de la información lo que viene siendo identificación de los productos y servicios, que en esta parte consiste en describir las características que deben tener los productos o servicios según lo que demandan los consumidores. También se analizan lo que son los beneficios que esperan obtener de ellos para asegurarnos de que el producto cumpla con sus necesidades y sus expectativas. Producto. En esta sección se describe con detalle lo que es el producto o productos que se van a elaborar, indicando también las normas de calidad que corresponden según el ministerio o la autoridad competente. Por ejemplo, si se trata de una pieza mecánica, un mueble o una herramienta, es importante incluir un dibujo a escala que muestre todas las partes y cumplir con las normas sobre resistencia de materiales y tolerancias. En el caso de productos alimentarios, se deben considerar las normas sobre composición de ingredientes y controles microbiológicos. Y si hablamos de productos químicos, pues se debe indicar la fórmula de composición y las pruebas físico-químicas necesarias para su aprobación. Todo esto asegura de que el producto cumpla con los estándares y pueda ser aceptado en el mercado. Dentro del producto está lo que es la naturaleza y el uso del producto. Aquí se dice que los productos pueden clasificarse de distintas maneras, según su vida útil, tipo de consumo y uso. Por su vida de almacén tenemos los duraderos como muebles, herramientas o aparatos eléctricos, y los no duraderos, principalmente alimentos frescos o envasados. Según el tipo de consumo, existen varios grupos que son de conveniencia, por comparación, de especialidad y no buscados. De conveniencia, que incluyen los básicos, como alimentos que se compran planeadamente, y los de impulso, como ofertas o productos novedosos. Por comparación, que pueden ser homogéneas como vinos o latas y heterogéneas como muebles y automóviles, donde lo importante es estilo y presentación. De especialidad, como servicios médicos o automotrices que generan lo que es la fidelidad en el consumidor. Y no buscados como cementerios, abogados,
que no se desean comprar, pero se utilizan cuando es necesario. Además, los productos se clasifican como bienes de consumo intermedio o final, según su uso. Eso es importante destacar que, aunque la ingeniería normalmente se enfoca en productos útiles para la sociedad, la fabricación de productos de lujo o suntuarios pues también es válida si existe un mercadeo dispuesto a comprarlos. Finalmente, la naturaleza y el uso del producto pues guían la investigación de mercado, ayudando a identificar el nicho de consumidores potenciales para enfocar la venta y aumentar las probabilidades del éxito del proyecto. A continuación, mi compañera. Yo les voy a hablar acerca de la clasificación de los productos. Los productos se pueden clasificar según su destino de uso o su efecto en el mercado. Esto ayuda a entender qué tipo de producto se ofrece y cómo se debe comercializar. Por destino de uso tenemos el consumo final, el intermedio y de capital. El consumo de uso son los que se usa directamente a la población como comida, ropa o muebles. En lo que es el intermedio son materias primas o insumos que sirven para fabricar otros productos, por ejemplo, la harina para hacer pan. De capital son equipos o maquinaria utilizados para producir otros bienes, por ejemplo, una máquina que fabrica botellas. Por efecto, tenemos los innovadores, iguales, similares, sustitutos o sucedáneos. Los innovadores son productos nuevos en el mercado creados para satisfacer las necesidades de una forma diferente. Por ejemplo, un celular con una función nueva antes vista. Iguales son productos similares a otros que ya existen. Por ejemplo, una nueva marca de shampoo. En los similares, sustitutos o sucedáneos son productos que se pueden reemplazar a otros, por ejemplo, la margarina en lugar de mantequilla. A continuación, mi compañera. Análisis de la demanda. ¿Cómo se analiza la demanda? El análisis de la demanda permite medir las fuerzas que afectan el consumo de un bien o servicio y la participación que puede tener el producto en el mercado. Este se mide a través del Consejo Nacional Aparente, que viene siendo lo que es la producción más importaciones menos exportaciones. Y se analiza también mediante investigación de campo y estadística. Existen distintos tipos de demanda. Según la oportunidad puede ser insatisfecha o satisfecha, saturada o no saturada. Según la necesidad, que pueden ser de bienes básicos o de gusto. Según la temporalidad, continua o estacional. Y según su destino, de bienes finales o intermedios. Además, en el caso de maquinaria o procesos, la demanda se entiende como requerimientos internos de producción. Todo esto pues permite identificar cuánto, cómo y en qué condiciones se consume, siendo clave para la viabilidad de proyectos. Recopilación de información de fuentes secundarias. Estas son aquellas que reúnen información que ya existen y que fue elaborada por otras personas o instituciones. Por ejemplo, podemos usar estadísticas del gobierno, libros, revistas o incluso datos internos de una empresa. Entre sus ventajas, primero, son la primera opción que debemos consultar porque muchas veces pues pueden ayudarnos a lo que es a resolver un problema sin necesidad de hacer nuevas encuestas o entrevistas. Además, pues su costo es muy bajo en comparación de fuentes primarias, que no siempre nos den la respuesta completa. Estos sirven para crear hipótesis y planificar mejor la investigación. En cuanto a los tipos, existen fuentes externas, que son ajenas a la empresa, como las estadísticas oficiales o las revistas especializadas, y fuentes internas, que son los datos propios de la empresa, por ejemplo, las facturas o registros de venta. Clasificación de la demanda. La demanda es la cantidad de productos que las personas desean y pueden comprar. Se puede clasificar según distintos criterios para entender mejor cómo y cuándo comprar los consumidores. Tenemos por necesidades. Aquí están los bienes necesarios y los bienes no necesarios.
Los bienes necesarios son los productos básicos como alimentos o medicinas, y los bienes no necesarios son los productos de lujo o entretenimiento. Por temporalidad tenemos la demanda continua y la demanda estacional. La demanda continua es la que se mantiene todo el año sin importar la temporada. En la demanda estacional es la que aumenta o disminuye según la época del año, como los juguetes en Navidad o los trajes de baño en verano. Por destino de los productos está la demanda final, la demanda intermedia y la demanda para exportación. La demanda final es la demanda de los consumidores que compran productos para su uso directo. Por ejemplo, cuando una persona compra ropa, alimentos o un celular para su propio uso. En la demanda intermedia es la demanda de las empresas que compran productos para fabricar otros bienes. Por ejemplo, una panadería que compra harina para producir pan. La demanda para exportación es la demanda proveniente del extranjero, es decir, de otros países que compran productos nacionales, como por ejemplo el cacao ecuatoriano que se vende a Europa. Por estructura del mercado tenemos la sustitución de importaciones, cuando se producen bienes que antes se importaban. La demanda insatisfecha o potencial es donde hay interés pero no suficiente oferta. El mercado cautivo es cuando el cliente solo puede comprar a un proveedor específico. Por oportunidad tenemos la demanda insatisfecha, que es la falta de oferta para cubrir la necesidad. La demanda satisfecha es donde ya hay suficiente oferta. La demanda saturada es donde el mercado ya no necesita más de ese producto. Y la demanda satisfecha no saturada es donde hay oferta, pero aún puede crecer. Ya. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, el mercado neta. El mercado neta es el grupo de personas o consumidores a los que una empresa dirige sus productos. Sirve para conocer a quién se quiere vender, dónde están y cómo son para crear estrategias de ventas adecuadas. Los tipos de mercado neta es el mercado local, mercado regional, mercado nacional y mercado internacional regional. El mercado local se limita a una zona pequeña como una ciudad o parte de ella. Por ejemplo, una panadería que vende solo en su barrio. En lo que es el mercado regional, agrupa varias ciudades o estados de una misma zona del país. Por ejemplo, una marca que distribuye solo en la región costa o sierra. En lo que es el mercado nacional, ya cubre todo el país. Por ejemplo, una empresa como Claro o Coca-Cola que vende en todo el país. En lo que es el mercado internacional regional, incluye varios países de una misma región o continente. Por ejemplo, una marca que vende solo en Latinoamérica. Lo que es el mercado internacional mundial se dirige a todo el planeta, aunque pocas empresas llegan a este nivel. Por ejemplo, Apple o Nike. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La proyección. La proyección consiste en predecir o estimar cómo se comportará la demanda en el futuro. Es muy importante porque permite a las empresas planificar su producción, ventas y estrategias. Los factores para el pronóstico son los elementos que se debe considerar antes de hacer una proyección, como la evolución histórica del consumo, o sea, cómo han cambiado las ventas en el tiempo, el uso de herramientas estadísticas y encuestas, el análisis de la demanda y el conocimiento del mercado tanto local como internacional. La planeación financiera que ayuda a prever los recursos necesarios. Su metodología se enfoca en que los datos usados sean válidos, precisos y confiables. También es importante elegir el método adecuado y ser objetivo al analizar la información. Existen varios métodos para poder proyectar. Uno de estos es la composición de la fuerza de ventas. Se basa en las estimaciones de los vendedores. El juicio administrativo son las opiniones de expertos o directivos. En las encuestas a los clientes miden la intención de compra. La prueba de mercado son ventas de prueba para ver la reacción del público. En la extrapolación es usar tendencias pasadas para predecir en el futuro. Según Arturo Morales, los métodos se clasifican en métodos subjetivos, métodos causales y series de tiempo. Los métodos subjetivos se basan en opiniones y experiencias de expertos. Los métodos causales usan datos que explican cómo ciertos factores influyen en la demanda. Las series de tiempo analizan datos del pasado para proyectar lo que pasará después. A continuación, mi compañera. Métodos de proyección. En esta parte voy a hablar sobre los métodos de proyección según Vaca Gabriel. Son muy importantes dentro del estudio de mercado porque nos ayudan a conocer cómo se va a comportar la demanda, la oferta y los precios en el futuro, basándose en los datos del pasado.
Primero, pues se utilizan las fuentes secundarias, que son toda la información que ya existe, como estadísticas del gobierno, libros o incluso pues, los datos que tiene la propia empresa. Estas fuentes se usan antes que las primarias, porque son más fáciles de conseguir, cuestan menos y nos permiten tener una idea inicial del mercado. Luego vienen lo que son los métodos de proyección, que analizan cómo cambian las variables con el tiempo, usando lo que se llaman series de tiempo. Aquí se identifica cuatro tipos de tendencias, que es la tendencia secular, que muestra pues, los cambios a largo plazo, la variación estacional, que depende de las costumbres o el clima. Las fluctuaciones cíclicas que se relacionan con los ciclos económicos y los movimientos irregulares que son causas inesperadas o aleatorias. Para analizar estos cambios se pueden usar distintos métodos. El gráfico que solo muestra una visión general. Las medias móviles, pues que suavizan los datos irregulares. El método de mínimos cuadrados, que es el más usado y permite proyectar valores futuros con mayor precisión. Y las ecuaciones no lineales, que se aplican cuando las tendencias no siguen una línea recta. Además, pues tenemos lo que es la regresión, que nos sirve para hacer las relaciones entre las variables. Cuando se trabaja con dos variables, por ejemplo, el tiempo y la demanda, se llama regresión simple. Pero si se agrega una tercera variable, pues como el pi en este caso, se llama lo que es regresión múltiple. Y eso mejora la exactitud del pronóstico, porque considera más factores. También está la correlación, que mide que están relacionados estas variables. Si el valor de correlación es 1, significa que hay una relación perfecta. Si es 0, no hay relación. Y si es -1, pues la relación es inversa. Y finalmente está la correlación parcial, que permite ver la relación entre dos variables, manteniendo otra constante. Por ejemplo, ver cómo cambia la demanda con el tiempo, pero dejando fijo lo que es el pico. Ya. La regresión lineal simple. La regresión lineal simple es un método matemático que sirve para analizar la relación entre dos variables, por ejemplo, el precio y la cantidad demandada o los ingresos y el consumo. Este método traza una línea recta que muestra cómo cambia una variable, por ejemplo, la demanda, por ejemplo, cuando cambia la demanda y cuando cambia la otra, como el precio. Su objetivo es explicar o predecir qué pasará con una variable si la otra cambia. Su fórmula es Y igual a A más BX, donde Y es la demanda estimada, A es el valor constante, B es la pendiente o variación y X es la variable explicativa, como el precio. El análisis de la correlación nos dice qué tan fuerte y en qué dirección se relacionan las variables. Si el coeficiente es positivo y alto, significa que cuando una variable aumenta, la otra también. A continuación, mi compañera. Errores comunes en el análisis de regresión. En esta parte, pues, les hablo sobre los errores más comunes en el análisis de regresión, que esto es cuando se hace una regresión para pronosticar la oferta o la demanda. Lo primero que se debe hacer es elegir bien las variables que influyen en el comportamiento del producto. Por ejemplo, pueden ser factores como el PIB, la inflación o el tipo de cambio. Uno de los errores más frecuentes es usar variables que realmente no tienen relación con la demanda o la oferta, y eso puede afectar mucho los resultados. Por eso, antes de incluirlas en el modelo, se aplican pruebas estadísticas, como la ANOVA o la prueba F, que sirven para comprobar si esas variables son realmente significativas. Si una variable no tiene relación con la variable principal, debe eliminarse del modelo. Normalmente se usa un nivel de significancia del 5%, lo que quiere decir que solo hay un 5% de margen de error para aceptar una variable equivocada. Por eso, todo esto es importante, ya que es un modelo final que esté bien hecho y que solo incluya las variables que de verdad explican el comportamiento del mercado, porque eso hace que los proyectos sean más confiables y cercanas a la realidad. La elasticidad. La elasticidad de la demanda muestra cómo reacciona la cantidad demandada ante un cambio en el precio. En otras palabras, mide si los consumidores son sensibles o no a las variaciones del precio.
Existen tres tipos de demanda. Está la demanda elástica, la demanda inelástica y la demanda unitaria. Ya, la demanda elástica es cuando un pequeño cambio en el precio causa una gran variación en la cantidad demandada. Los consumidores son muy sensibles al precio. Por ejemplo, si sube el precio del helado, la gente compra mucho menos. En lo que es la demanda inelástica, el cambio en el precio apenas afecta la cantidad comprada. Sucede cuando productos necesarios o difíciles son de sustituir, por ejemplo, los medicamentos o los productos básicos. En lo que es la demanda unitaria, el cambio en el precio provoca una variación igual en la cantidad demandada. Por ejemplo, si el precio sube un 10%, la demanda baja también un 10%. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los métodos de pronósticos de corto plazo. Los métodos de pronóstico de corto plazo sirven para predecir el comportamiento de la demanda o las ventas en un periodo cercano, como semanas o meses. Se basa en datos recientes para planificar la producción o las compras. El primer método es el promedios móviles. Consiste en calcular el promedio de los últimos datos de ventas o consumos para estimar el siguiente periodo. Si los datos son estables, se usa un promedio con más valores. Si los datos son variables o inestables, se puede usar un promedio ponderado, dando más importancia a los datos más recientes. Por ejemplo, si las ventas de los últimos 3 meses fueron 100, 120 y 140, el promedio móvil sirve para pronosticar el siguiente mes. El segundo método es la suavización exponencial. Este método usa una constante para corregir los errores del pronóstico anterior, de más peso a los datos recientes. Y con cada uno es un nuevo cálculo. El error se va reduciendo. Sirve especialmente para pronosticar el siguiente periodo inmediato. Por ejemplo, si se usa mucho en empresas que actualizan sus ventas semana a semana. Siguiente diapositiva, por favor. Recopilación de información de fuentes primarias. Este proceso consiste en obtener datos directamente de las personas o consumidores sin intermediarios. Se usa mucho en estudios de mercado para conocer opiniones, gustos o hábitos de compras. La forma de recopilar información es por medio de la observación directa, que se observa cómo se comportan los consumidores. Por ejemplo, ver cómo la gente elige productos en una tienda. Otro es el método de experimentación. Se prueban cambios para ver cómo reaccionan los clientes. Por ejemplo, variar el precio o el empaque para ver cuál es el impacto. Otra es el cuestionario, que se hacen preguntas directas al consumidor, ya sea por encuestas, entrevistas o por teléfono. El procedimiento del muestreo: se selecciona una muestra representativa de la población para no tener que preguntar a todos, pero obtener resultados válidos. Los tipos de muestreo. Está el probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico es donde todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y el no probabilístico se eligen personas con ciertas características específicas. Para lo que es la medición y la interpretación, permite analizar los resultados y estimar la demanda. Los tipos de medición: está la nominal, que aquí se clasifican por nombres o categorías. En la ordinal, ordena por preferencias. En lo que es intervalos, se compara por diferencias, y la proporcional se mide en valores físicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, importancia de una adecuada estratificación de encuestas. La estratificación significa dividir a la población en grupos o estratos según características importantes, como la edad, ingresos o tipo de escuela. Esto garantiza que la muestra sea representativa y confiable. Su objetivo es asegurar que los datos recogidos reflejen fielmente la realidad de toda la población. Así los resultados del estudio serán más exactos. Su importancia es: se obtienen los resultados más precisos y confiables, se evitan errores o sesgos en los datos, y permite comprar grupos fácilmente, por ejemplo, entre estudiantes de las escuelas públicas y privadas. Por ejemplo, si se hace un estudio sobre el consumo de música y se quieren ver cómo influye el ingreso familiares, los encuestados deben representar los porcentajes reales de ingresos del país. Por ejemplo, ya sea un 40% que es bajo, un 35% que es medio y 25% altos. Así los resultados serán más equilibrados y útiles. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya. Procedimientos no probabilísticos de muestreo y factores que influyen en la elección de un método de pronóstico. En este caso se habla de forma de seleccionar muestras y de elegir el método del pronóstico más conveniente. En los procedimientos no probabilísticos están por cuotas o estratos, que se eligen grupos específicos según edad o nivel económico. Los que son de conveniencia se encuesta a las personas que están más disponibles o relacionados con el tema. De bola de nieve, los primeros encuestados recomiendan a otros, se usa cuando la información es difícil de conseguir. Los factores que influyen en la elección del método. Está el tipo de decisión, que depende de qué tan importante sea la inversión o el proyecto. Lo que es costos, es algunos métodos son más caros como las encuestas y otros más económicos como la regresión. El tiempo, si se necesita un resultado rápido, se usan métodos sencillos y con menos datos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Reflexiones sobre los métodos de pronóstico. Los métodos de pronósticos ayudan a estimar la demanda futura, pero ninguno es totalmente exacto. Ningún método es 100% confiable ni nos garantiza resultados exactos. Siempre hay un margen de error. Los métodos comunes, los más usados son la regresión lineal y las encuestas, que sirven para estimar la demanda o detectar mercados insatisfechos. En lo que son los errores estadísticos, todos los métodos tienen errores. Por eso los resultados deben verse como estimaciones, no verdades absolutas. En las elecciones de las variables, es importante usar variables que realmente influyan en la demanda, como el precio, los ingresos o el tipo de cambio. Existen dos tipos de demanda, que es la secular y la no secular. En la secular el consumo es estable y no cambia con el ingreso, o sea, por ejemplo, los alimentos básicos. Y en la no secular esto varía según el poder adquisitivo. Es importante identificar el tipo de demanda para que así nos ayude a elegir el método de pronóstico más adecuado. A continuación, mi compañera. Bien, les hablaré sobre el análisis de la oferta. El análisis de la oferta se refiere a la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado y a un precio determinado. Su objetivo principal es conocer cuánto y cómo puede una economía ofrecer productos o servicios, lo cual es muy importante antes de intervenir, porque nos permite identificar la capacidad productiva y la competencia existente. Entre los principales factores que influyen en la oferta tenemos el precio del producto. Este es que motiva directamente a los productores, es decir, si el precio sube, la oferta aumenta, si baja y tiende a reducirse. También aquí los de apoyo gubernamentales, como subsidios o incentivos que facilitan la producción y reducen los costos. También tenemos las condiciones económicas, ya que una economía estable impulsa la producción, mientras que la inflación o las altas tasas de interés la limitan. También la, la capacidad instalada, que muestra el nivel máximo de producción que una empresa puede alcanzar. Tenemos la tecnología disponible, que mejora la eficiencia y permite producir más y mejor. Y por último, las materias primas, cuya disponibilidad y precios son esenciales para mantener o aumentar la oferta. El análisis de la oferta es importante porque nos ayuda a conocer la capacidad productiva del mercado y a tomar decisiones seguras antes de invertir. La siguiente, por favor. Bien, tenemos los tipos de oferta. Los tipos de oferta que se muestran en la imagen son tres, que son la competitiva, la oligopólica y la monopólica. Primero, la oferta competitiva o de mercado libre. Aquí hay muchos productores y ninguno domina el mercado. Se compite en precio, calidad y servicio, como por ejemplo los productores básicos como las frutas o verduras. Luego está la oferta oligopólica. En este tipo, pocos productores controlan el mercado. Ellos pueden poner los precios
o controlar las materias primas. Un ejemplo es la televisión de paga, donde solo unas pocas empresas ofrecen al servicio. Por último, la oferta monopólica. Aquí existe un productor que domina todo el mercado. Este productor decide el precio, la calidad y la cantidad. Por ejemplo, son los Pemex y, CFE, que son empresas que controlan servicios importantes como el petróleo y la energía en Perú. La diferencia entre los tres tipos están en cuanto a productores hay y cuánto poder tienen sobre el mercado. Mientras más competencias hay, mejores opciones y precios tiene el consumidor. A continuación, por favor, la siguiente. Elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta mide cómo cambia la cantidad de los productores están dispuestos a ofrecer cuando varía el precio de un producto. En otras palabras, nos ayuda a entender qué tan sensible es la oferta frente a los cambios del precio. Su importancia radica en que permite analizar cómo reaccionan los productores ante las variaciones del mercado, lo cual es clave para tomar decisiones económicas o de producción. Existen tres tipos principales de elasticidad de la oferta. Primero tenemos perfectamente inelástica. En este caso, aunque el precio cambie, la cantidad ofrecida permanece igual. Por ejemplo, si un agricultor solo puede producir cierta cantidad por temporada, no importa si el precio sube o baja, la oferta será la misma. En la elasticidad unitaria, se da cuando el cambio del precio produce, perdón, se da cuando el cambio en el precio produce un cambio proporcional en la cantidad ofrecida. Es decir, si el precio aumenta un 10%, la cantidad ofrecida también aumenta en un 10%. Tenemos la perfectamente elástica. Ocurre cuando el precio es fijo y en cualquier variación pequeña en él puede generar una oferta ilimitada o nula. En este tipo, la cantidad ofrecida responde de manera extrema ante los cambios de precio. La fórmula para calcular la elasticidad de la oferta es elasticidad igual a variación en la cantidad ofrecida y la variación en los precios, dividida a la variación en los precios. La elasticidad de la oferta es fundamental para comprender cómo reaccionan las empresas ante los cambios del mercado y cómo esto afecta la disponibilidad de los productores y sus precios. La siguiente, por favor. Aquí les hablaré de cómo analizar la oferta y la oferta actual. Cómo analizar la oferta de Vaca Urbina y la oferta actual de Morales Castro. Para analizar la oferta actual, es importante medir las condiciones de producción y la oferta que existe en el mercado. Este análisis nos permite conocer el nivel de competencia actual y también proveer oportunidades para invertir o mejorar la producción. El proceso se divide en dos partes principales. La primera tenemos las fuentes de información. Aquí se utilizan dos tipos de fuentes. Las primarias, que incluyen encuestas, entrevistas, observaciones directas realizadas a los productores o empresas. Las secundarias, que provienen de estadísticas oficiales, informes o registros históricos, de los cuales ayudan a complementar la información y a tener una visión más completa del mercado. Tenemos datos a recopilar. En esta parte se reúne información más específica, como el número de productores, su localización y cobertura, y la capacidad instalada que poseen. También analizan aspectos como la calidad, los precios, los productos, los planes de expansión de las empresas y factores relacionados con la inversión, el empleo y la tecnología utilizada. Analizar la oferta actual es esencial para entender cómo está funcionando el mercado, identificar las oportunidades de mejor manera y tomar decisiones estratégicas.
antes de invertir o de lanzar un nuevo producto. La siguiente, por favor. Bien, tenemos los costos de oferta. Los costos de oferta son todos los gastos que tiene una empresa para producir un bien o un servicio. Son fundamentales porque determinan el precio al que se puede ofrecer el producto en el mercado y afecta la rentabilidad del productor. Tipos de costos. Tenemos los costos fijos. Los costos fijos son los que no cambian, aunque se produzca más o menos. Ejemplo, es decir, el alquiler, el sueldo, los sueldos fijos, la maquinaria. Tenemos los costos variables. Estos cambian según la cantidad que se produce. Ejemplo, la materia prima, la electricidad y los empaques. Tenemos el costo total. Es la suma de los costos fijos más los costos variables. Representan todo lo que cuesta producir una cierta cantidad. Tenemos los costos marginales. Es lo que cuesta producir una unidad más del producto. Es útil para saber si conviene aumentar la producción o no. Les voy a dar un ejemplo claro, siguiendo el ejemplo de la compañera. Una panadería. En una panadería, el horno sería un costo fijo. Cuesta lo mismo todos los días, pero hay harina. Costo variable, que sí cambia si hacen más o menos pan. Si sumamos ambos, tenemos un costo total. Si quieren hacer un pan más, el costo de solo ese pan extra es el costo marginal. Conocer los costos de la oferta permite a las empresas tomar mejores decisiones sobre en cuánto producir, en qué precio vender y cómo mejorar sus ganancias. La siguiente, por favor. Bien. Planeación estratégica y análisis de oferta. Sirven para que una empresa obtenga una ventaja competitiva, conociendo el mercado y a la competencia. Primero, los pasos de análisis de oferta. Se deben conocer a la competencia, es decir, identificar quiénes venden productos similares, cómo fijan precios y qué estrategias usan. Luego, se debe recolectar información, por ejemplo, haciendo entrevistas o encuestas a clientes para saber su lealtad, preferencias o motivos de compra. Con esto la empresa entiende mejor cómo actuar en el mercado. Después, vienen los beneficios de la planeación estratégica. Gracias a este proceso, las empresas pueden descubrir oportunidades de mejora, crear productos más competitivos y fortalecer su posición frente a la competencia. Además, ayuda a reducir costos y a diferenciar sus productos en el mercado. Por último, tenemos los resultados esperados. En una buena planeación y análisis se logra un mejor conocimiento del entorno, menos errores empresariales y mayor satisfacción del cliente, ya que las decisiones se toman como base información real y confiable. La planeación estratégica permite que las empresas se preparen mejor, tomen decisiones más acertadas y logren mantenerse competitivamente en el mercado. La siguiente, por favor. Bien, la proyección de la oferta. ¿Qué es la proyección de la oferta? Los métodos que se usan y los factores que deben considerar. Primero, la definición. La proyección de la oferta consiste en estimar cuántos productos o servicios se ofrecerán en el futuro. Su objetivo es prever la capacidad de producción y saber si la empresa podrá satisfacer la demanda esperada. ¿Qué es la demanda? Las personas. En otras palabras, permite planificar cuánta cantidad se debe producir para no tener faltantes ni excesos. Luego, los métodos utilizados. Se puede aplicar regresiones simples o múltiples, que son cálculos estadísticos, que ayudan a predecir resultados. También se usan proyecciones
con variables económicas como el crecimiento del mercado o los precios, para obtener una estimación más real. Por último, los factores a considerar. Para proyectar correctamente la oferta, deben analizar los datos históricos de la empresa, el PIB, el Producto Interno Bruto del sector, la inflación, las políticas económicas y también la tecnología y capacidad productiva con la que cuenta la empresa. La proyección de la oferta es fundamental para una buena planeación, ya que permite anticiparse al futuro del mercado, optimizar recursos y asegura que la empresa pueda responder adecuadamente a la demanda de sus clientes. La siguiente, por favor. Tenemos las importaciones y exportaciones. En esta diapositiva les daré un ejemplo como para que lo puedan entender más, o sea, puedan comprender de una manera mejor. Este tema analiza cómo el comercio exterior influye en la oferta nacional. Por ejemplo, si un país deja de importar un producto, las empresas locales pueden aumentar su producción para cubrir esa demanda. Pero si el país empieza a importar productos más baratos, las empresas nacionales pueden perder mercado. También se estudia la posibilidad de exportar, es decir, vender productos en otros países. Por ejemplo, Ecuador exporta banano, cacao, camarón, porque tiene alta demanda internacional. Analizar las importaciones y exportaciones permite entender cómo influyen los factores internacionales en la economía nacional. La siguiente, por favor. Bien, demanda potencial insatisfecha. La demanda insatisfecha aparece cuando la gente quiere comprar más de lo que se ofrece. Por ejemplo, si en una ciudad hay una sola heladería y en verano hay mucha demanda, significa que la oferta no alcanza y que existe una oportunidad de negocio. Esta diferencia entre lo que la gente quiere y lo que el mercado ofrece se llama demanda potencial insatisfecha. Se calcula restando la oferta proyectada de la demanda proyectada. Identificar es muy importante porque muestra nuevas oportunidades de inversión y ayuda a los empresarios a satisfacer las necesidades del mercado. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos escenarios económicos y análisis de precios. En escenarios económicos tenemos a Vaca, Purvina 2013. ¿Qué nos dice él? Que los escenarios económicos nos ayudan a imaginar cómo puede cambiar la economía en el futuro. Por ejemplo, si la inflación aumenta, los costos también suben, pero si la economía mejora, las ventas pueden crecer. Se elaboran escenarios optimistas, cuando todo va bien, y pesimistas cuando hay dificultades. Esto sirve para estar preparados ante diferentes situaciones y tomar decisiones seguras en los proyectos de inversión. El análisis de precio de Morales. Castro. El precio es el valor que el cliente paga por un producto o servicio y tiene una gran influencia en las ganancias. Al fijar un precio, se deben considerar los costos de producción y la competencia, los canales de distribución y la percepción de los clientes. Por ejemplo, si una empresa pone precios muy bajos, puede vender más, pero ganar menos. Y si pone muy altos, puede perder clientes. Por eso se busca un precio justo y competitivo que asegure utilidades y mantenga la calidad del producto. Un buen análisis de precios permite mantener la rentabilidad del proyecto y la aceptación del mercado. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Para
Para determinar el precio de un producto se deben considerar varios factores. Primero, calcula el costo total de producción, administración y ventas. Luego se agrega un porcentaje de ganancia. También es clave analizar la demanda y la situación económica del país, ya que en tiempos de prosperidad los precios pueden subir, pero en crisis es mejor mantener los bajos para conservar los clientes. Otro aspecto es la competencia. Si hay empresas fuertes, pueden bajar sus precios para presionar, se lo que obliga a ajustar estrategias. Finalmente, la estrategia de mercado define si se quiere introducir un nuevo producto, ganar mercado o gestionar la competencia. En algunos casos, los precios están regulados por el gobierno, especialmente en productos básicos, pero si no es así, depende del mercado y las decisiones empresariales. Bien. Proyección del precio del producto. Es fundamental conocer el precio del producto en el mercado porque sirve de base para calcular los ingresos futuros. Sin embargo, el precio usado en las proyecciones debe ser el que se venda al primer intermediario, no al consumidor final. Además, al proyectar precios no se debe usar métodos estadísticos que ajusten tendencias, ya que pueden ser resultados irreales. Por ejemplo, una proyección exponencial indicaría aumentos constantes o ilimitados. Bien. En la conversación del producto está la comercialización y los intermediarios. En la comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar su producto al consumidor con beneficios de tiempo y lugar, asegurando que el producto esté disponible cuando y donde se necesite. En los intermediarios son negocios que ayudan a trasladar los productos del productor al consumidor final, aportando beneficios importantes, ubicando los productos en el lugar y en el momento adecuado. Bien. En el análisis de los canales de distribución, su función principal supera los derechos de tiempo, lugar y posesión que separan los bienes y servicios de quienes los necesitan o desean. En los componentes están las organizaciones independientes que participan en el proceso de colocar un producto o servicio para su uso o consumo, los intermediarios que aportan los contactos, la experiencia, la especialización y la escala de operación. En los tipos de intermediarios están los comerciantes que tienen el título de propiedad de los productos y los agentes que actúan como contacto entre productor y vendedor. Los beneficios que otorgan los intermediarios en los canales de distribución cumplen un papel clave para los productos, para que los productos lleguen eficientemente a los consumidores. Estos apoyan económicamente los productos mediante sus compras y en algunos casos ofrecen créditos a los consumidores asumiendo el riesgo del cobro. Fíjense, en los canales de distribución, su naturaleza para productos de consumo popular y para productos industriales. En los productos de consumo popular está el producto consumidor, el más corto, directo, económico, que incluye compras en fábrica o por correo. Está el productor minorista consumidor, que es muy común en tiendas y misceláneos. El producto mayorista y minorista consumidor usado por productores utilizados como las medicinas o ferretería. El productor agente mayorista minorista consumidor está este canal más largo usado para distribuciones nacionales lejanas. Para productos industriales está el productor usuario industrial, cuando el fabricante atiende directamente al comprador. El producto de su distribuidor industrial, usuario industrial, es similar al canal mayorista, usado para productos de uso industrial no especializado. Y el productor, agente distribuidor, usuario industrial, se utiliza para venta o grandes distancias. Bien. ¿Cómo seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto? Los tres objetivos de las conversaciones son cobertura de mercado, son los canales más directos, son más simples pero cubren menos territorio. En cambio, los canales largos llegan a más consumidores
aunque encarecen el precio final. En el control sobre el producto, mientras más intermediarios haya, menor será el control del productor sobre la calidad y presentación del producto. Y en los costos, aunque los canales cortos parecen más baratos, en realidad atender a muchos consumidores puede ser más costoso que trabajar con pocos mayoristas. Siguiente. En las estrategias de introducción al mercado, estas estrategias de precios que se buscan para atraer consumidores mediante precios bajos, también buscan llamar la atención y motivar la compra inicial. También está la estrategia de producto que se enfoca en ofrecer un producto nuevo o con mejor calidad que los competidores. También está la estrategia de publicidad que promueve el producto a través de medios visuales, promociones o demostraciones. También busca crear una imagen positiva y despertar interés en el consumidor. Y la estrategia de publicidad promueve el producto a través de medios visuales, promociones y demostraciones. Bien. Estrategias basadas en gestión de relaciones con el cliente y el comercio electrónico. Está la tecnología informática en la empresa. Ya no es una moda, es una realidad estrategia. Eso tiene ventajas, optimiza la negocio en el mercado y reduce gastos de la publicidad. En el comercio electrónico, el proceso de comprar, vender, transferir, servir o intercambiar productos, servicios o información de Internet. Las funciones y ventajas que tiene este es que automatiza procesos de negocio, actúa como un mercado virtual, eficiente, accesible desde cualquier lugar y también proporciona información actualizada a compradores y vendedores. En la gestión de relaciones con el cliente, las funciones y beneficios es que centraliza información del cliente, coordina ventas, marketing y atención al cliente. Tiene herramientas de interacción que reciben quejas, sugerencias y preguntas. También generan datos valiosos para las ventas y el marketing. Y las estrategias de marketing y fidelización tiene campañas de publicidad y promociones digitales, también conoce mejor al consumidor y ofrece productos personalizados. Bien. Publicidad dirigida y redes sociales. El objetivo es crear espacios donde la gente pueda colaborar, solicitar consejos y obtener productos personalizados con mínimos precios. El beneficio para las empresas es que incrementa oportunidades de compra, venta nacional e internacional. También localiza clientes, proveedores, socios más rápido. Reduce costos y acelera la adquisición de materiales y servicios internacionales. El beneficio para los clientes, pues, los productos y servicios son más económicos, también varía las opciones de elección y la información rápida y detallada sobre los productos. En la área de aplicación están los bancos, los mercados de trabajo, las ventas de boletos, la compra y venta de bienes raíces y otros servicios de productos en línea. Bien. En los tipos de canales de distribución están los productos y consumidores. El productor vende directamente al consumidor. Está la selección del canal adecuado, que existe una serie de factores que determinan el canal de distribución. Entre ellos pueden ser los objetivos que persigue la empresa, los tipos de productos que se desea comercializar, el control que desea mantener sobre el producto y la capacidad de la empresa para establecer o no a sus otros canales de distribución. En el análisis de la producción de venta es una actividad material o ambas cosas efectúan como estímulo directo brindando el producto por valor adicional o un incremento para los vendedores o consumidores. Bien. En los objetivos de la promoción, este tema central es influir en los consumidores y facilitar el intercambio de productos mediante diversas estrategias de comunicación. Los objetivos de la promoción están en identificar y atraer nuevos clientes, introducir productos nuevos al mercado, aumentar el número total de usuarios de los productos, también dar a conocer mejores características del producto.
Su función de la promoción es facilitar intercambios y recibir información sobre los intereses de sus productos, influir en el comportamiento de la compra del consumidor y comunicar información relevante como la forma de la publicación, la calidad, el servicio postventa, las garantías y los beneficios. Los instrumentos del programa de comunicación son la publicidad, la venta personal, la propaganda y la promoción de eventos. En los servicios por venta, su importancia es que permite atraer y retener clientes, no solo concretar la venta. Es clave para sobrevivir y prosperar en mercados competitivos. Ejemplo, agentes automóviles que no solo venden vehículos, sino que aseguran correcto funcionamiento mediante servicios adicionales. Su objetivo es crear consumidores leales en lugar de enfocarse solo en la venta de sus productos, garantizar la satisfacción del cliente a largo plazo. Tipos de servicios por venta, la asesoría y todo el producto, orientación sobre el funcionamiento y mantenimiento del producto, las garantías, el respaldo sobre la calidad y durabilidad del producto, los servicios de reparación para mantener el producto operativo, disponibilidad de piezas y materiales que el producto pueda necesitar, información sobre productos adicionales que satisfacen otras necesidades y la posibilidad de reemplazar productos actuales por los nuevos. Y Gracias, esto ha sido la ya, presentación del sexto semestre.